Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Frecuencia Terrae y el día de hoy vamos a hablar, esperemos un poquito, voy a hablar con Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estáis? Hola Ale, bien, aquí viendo noticias. Oye, pero ¿cómo estáis viendo noticias? Apaga la tele, oye. ¿No cacháis? La tele miente, flaco, apágala. Dicen puras mentiras. Oye, pero si estudio periodismo tengo que estar informado. Aparte que eso de que la tele miente, mira, no creo que sea tan así. Y te lo voy a demostrar. Tenemos en este capítulo a el periodista de Canal 13 y también profesor de la Universidad de Finisterra, Ramón Ulloa, para que nos cuente un poco si es tan cierto eso que tú dices. No creo mucho, pero pues hablemos. Bueno, profe, como ya sabemos y vamos a conversar este capítulo, le quiero preguntar, yo que soy un poroto en paila marina, de quien no cacho nada, dígame, ¿qué es su vida como periodista en la tele? No creo que entreviste todo el día. No sé, cuénteme un poquito cómo es su vida de conductor de noticias, cómo qué hace. Yo que no sé nada, en verdad. Bueno, es un día que depende de las jornadas también. Hay jornadas que son súper intensas, otras que son un poquito más relajadas, pero en términos generales, así como lo planteas tú, para explicarle a alguien que tal vez no tiene un acercamiento a los medios directo, responder en términos generales que, por ejemplo, desde que en los noticieros los periodistas dejaron de ser locutores y pasaron a ser periodistas, los conductores de los noticieros, la situación cambió dramaticalmente. Muchos creen que a la distancia conducir un noticiero significa sentarse 5 minutos antes y estar 1 hora a hora y media en pantalla y se acabó hasta el otro día. Y parece la pega ideal, ¿no es cierto? Trabajar 1 hora al día, pero eso no es así, no es así. Cuando se cambió este modelo y viene de la tele yankee prácticamente, ¿no? Y de los medios internacionales, Chile se adoptó esa situación a partir de los años 90, básicamente en donde los conductores de los noticieros pasaron a ser periodistas y asumir roles a veces incluso hasta de edición del mismo programa, de conducción y no de lectura, de preparar, de ser parte del equipo editorial o de hacer otras tareas también que terminan luego en la conducción, es decir, hacer notas, hacer reportaje, hacer cobertura, hacer el trabajo periodístico que hace todo el resto, pero adicionalmente presentar las informaciones. Entonces, un día común, que lo tenemos, que ya no podríamos hablar de día común, porque eso parece hablar de la prehistoria de Chile, ¿no? Claro. Un día común en esa prehistoria de Chile significa estar en reuniones de pauta, estar en la planificación del noticiero, dependiendo también de los modelos que haya y de los roles que te toque asumir, porque en diferentes medios es distinto también. Es distinto trabajar, no sé, en un canal de noticias como CNN o 24H a trabajar quizá en un noticiero como Tele 13 o en otro noticiero que puede ser, no sé, cualquier otro, porque definen allí los roles de los conductores también de más o menos involucramiento en ese producto, o a veces están más involucrados en otros productos que terminan luego también con la conducción. Entonces, hay muchas tareas que se realizan durante el día y no necesariamente están ligadas única y exclusivamente, obvio, al noticiero central o a la lectura de ese informativo. Oiga, profe, y en ese sentido, bueno, usted es un periodista, digamos, connotado, reconocido también como conductor y todo eso. ¿Qué significa para usted como periodista ser, por ejemplo, tan reconocido, tan famoso? ¿Cómo se sobrelleva ese tipo de exposición pública, por ejemplo? ¿Es grato? ¿Tiene sus momentos incómodos, me imagino, quizás? O sea, tiene de todo, evidentemente. Yo creo que le pasa a todos los que de pronto trabajan en una situación, y no solamente periodística, que requiere una exposición pública. Ahora, lo periodístico quizá en el último tiempo tiene otro tipo de connotación, evidentemente por los momentos que vive el país. Pero en términos generales, siempre este tipo de cosas de exposiciones tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva siempre está más ligado a la gratificación personal, al reconocimiento, al cariño,
y te puede manejar la gente, pero también está por el otro lado que tú estás de privacidad que se reduce, del cuidado que tienes que tener, porque no solamente está tu persona, sino que también está el medio donde tú trabajas, ¿no? La gente no hace la distinción, evidentemente, y tampoco los medios la hacen. La exposición pública, el cuidado que hay que tener para no involucrar a otros también en esa tarea. Y de acuerdo al rol que que estás haciendo también, porque es distinto, por ejemplo, que tú estés haciendo una labor de periodismo de opinión, derechamente, o que estés en la conducción de un informativo. Es distinto, Claro. porque los informativos en Chile están definidos como más asépticos, por decirlo de alguna manera, donde no hay espacios, a menos que sean expresamente dichos en la concepción de ese noticiero, pero estoy hablando en términos generales, y no están pensados en formatos de opinión. Entonces, los formatos de opinión están en otros lados. Pero desde el punto de vista, y especialmente ahora que estamos viviendo un momento bien con harto debate, con harta polémica, polarizados políticamente incluso, las cosas se mezclan. Entonces, la gente evidentemente no hace la distinción alguno respecto de lo que son programas periodísticos de corte informativo o interpretativo o de debate o de opinión, o no hacen tampoco la distinción entre lo que es un matinal a lo que es un noticiero. Entonces todos entramos más o menos en la misma percepción general, claro, y en la misma evaluación general, y a veces en el mismo estereotipo general, a veces para bien y a veces para mal. De hecho, ese fue como uno de los temas que hablábamos con los chiquillos antes, el periodista está como muy estereotipado. Pero bueno, ya vamos a ver eso, ahora Lale va. Profe, y bueno, considerando que hubo un cambio en la tele en estos 10 años, como nos nombró, ¿por qué estudió periodismo y cómo ha enfrentado esa vocación inicial que tuvo y cómo ha ido cambiando en el tiempo hasta ahora? Porque yo me imagino que cuando partió recién es muy diferente a cómo está ahora, el nivel de exposición que tiene, etcétera. Sí, bueno, es una pregunta amplia y una respuesta que también podría ser mucho más amplia, pero tratar de hacerla corta. Yo, en realidad, por el lado de una herencia familiar periodística no tengo ninguna. Soy el primer integrante de mi familia que se dedica a las comunicaciones, al periodismo, algo parecido desde que tengo registro para atrás. No tengo ni hermano, ni tío, ni abuelo, ni nadie que haya trabajado en algún medio de comunicación. Entonces no hay una herencia familiar, que podría ser una primera explicación. Entonces, ¿de dónde sale eso? Sale incluso hasta casi por descarte, porque yo siempre pensé que iba a estudiar otra cosa, que me gustaban las matemáticas. De hecho, estudié en un liceo industrial en Puerto Montt, pero ahí me di cuenta que no me gustaba eso. Entonces, después me salió como el interés por el lado humanístico, pero yo creo que uno es un poco hijo de su generación, ¿no? Y yo viví intensamente los años 80, especialmente siempre me preocupó desde pequeño estar al corriente de las noticias. Siempre me llamó la atención lo que se decía oficialmente en tiempo de dictadura y las cosas alternativas que no salían en todos lados y que había que buscarlas de otras partes, y eso te fue interesando como para entender que la realidad se va tejiendo de diferentes formas, ¿no? Y que es súper importante de que haya una variedad en donde la gente pueda informarse y contrastar ideas. Entonces, cuando se arma este debate en el día de hoy, que yo lo encuentro perfecto, que se arme, no tengo ningún problema en ese sentido, sí hago mis observaciones respecto de los años que a mí me tocó vivir en mi adolescencia o en mi juventud, o incluso más chico, cuando claramente poder tener alguna otra alternativa de contrastar prácticamente no existía, había que buscarlo muy fuertemente. Y era muy cautivante y muy interesante ver esa otra realidad, que te contaran esa otra historia, que parecían mundos paralelos. Afortunadamente hoy día, a lo mejor, y con la dinámica que tiene nuestra actualidad, pareciera que fuera lo mismo, pero yo te puedo decir claramente que no es lo mismo, porque alternativa hoy día sí la hay, y tú puedes ver esto, ver lo otro, o verlo todo y contrastarlo. Yo creo que esa es la clave, eso es lo que a mí me gusta, que haya una cantidad de cosas que podamos discutirlas, podamos debatirlas, y evidentemente que allí, en el conjunto, tú puedes ir armando bien el puzzle para formarte tu propia opinión. Bueno,
nos lo dice a nosotros, me lo dice a mí, que yo soy un embrión de periodista, como nos dijo Alberto Roja una vez. En ese sentido, y perdón que haga el paréntesis, pero yo me identifico mucho con eso, porque yo leí su historia cuando estaba en el Preu, nos llegó una revista y nos llegó su historia, que usted dio, creo que era para el diario La Hora, cuando usted estuvo en Chiloé, estudió en un liceo en industrial, yo estudié en uno técnico, y también yo no sabía para dónde ir. Y leí la historia y me sirvió como inspiración un poco para orientar para dónde quería ir. Pero bueno, eso es de otro tema. Qué bueno. Espero que no te haya equivocado. No, yo pienso que no. Esperemos. No, está bien. No, está bien. De seguro, si seguiste y lo discerniste de esa manera y te tomaste el tiempo para pensarlo, quiere decir que tomaste la mejor decisión. Claro. Profe, usted, bueno, en clases yo recuerdo a veces nos contaba ciertas anécdotas y cosas divertidas que pasaban en este mundo. ¿Hay alguna que recuerde que nos pueda compartir? ¿Alguna anécdota épica, algo interesante, algo que le haya gustado, no sé? O sea, hay muchas cosas, imagínate, yo estoy cumpliendo prácticamente 30 años de trabajo. Y 30 años de trabajo también en televisión, he estado en diferentes canales y me siento un privilegiado en ese sentido de haber tenido la oportunidad de hacer hartas cosas, haber entrado trabajando desde la práctica y de ahí ininterrumpidamente hasta el día de hoy haciendo, creo que todas las pegas que se pueden hacer en un departamento de prensa. Entonces, ¿me mandaron a enrollar cable igual? Me mandaron a enrollar cable, o sea, yo creo que ahora que lo dices tú, y creo que a tu curso igual se lo comenté alguna vez a modo de anécdota, pero no para hablar en primera persona, sino en el sentido de que las oportunidades como se te presentan, creo que más que anécdota fue la decisión que me cambió un poco la vida de trabajo, precisamente haciendo la práctica. Después ha habido muchas, uno puede contar, sí, no sé, cuando te preguntan, usted ha estado en cuestiones importantes, le ha tocado ir, claro, uno ha tenido esa posibilidad y ser como que es una cosa que con el tiempo uno lo va aquilatando también, de haber sido como testigo de la historia, y eso los periodistas es una cosa que no tiene precio, no sé, haber estado en coberturas especiales, en tragedias, en momentos complicados, no sé, en mundiales de fútbol, ¿qué podríamos decir? Hartas cosas, en conflictos bélicos, en desastres naturales, pero las historias sencillas, las historias tal vez que modifican o le cambian un poco el momento a una persona, tal vez son las que más a uno la aquilata. Pero de esas hay muchas, pero yo creo que la anécdota, por siempre, y que siempre me gusta contar, es la que significó ¿cómo se llama? Haberme quedado trabajando en televisión hasta el día de hoy, que fue precisamente cuando estaba haciendo la práctica y cuando yo pensé haber tomado una muy mala decisión por haber querido viajar a mi casa a Puerto Montt a estar con mis viejos en la fiesta de fin de año, y con eso haber pedido que entrar a la práctica a hacerla 2 semanas después que todo el resto, y yo pensé, todos me miraron y se rieron de mí, se burlaron, y yo también pensé que aquí me iban a echar, como el patudo el primer día que llega a trabajar y ya pide permiso, siendo nada, un embrión, menos que un mini embrión de periodista. Entonces eso me llevó a que entre comillas me castigaran, me llevaran a lo que nadie quería hacer, que era las noticias internacionales, que en ese tiempo no tenían una relevancia tampoco como la tienen hoy día, con secciones y todo eso. El periodista de internacional era el más anónimo de todo, y imagínate, el practicante de Inter era más, ese sí que era anónimo. Entonces, claro, y en ese tiempo lo que tú decías, pues, Carlos, era cortar cable y eso, casi darle el café al periodista que hacía las notas. Pero ocurrió una cosa que yo no tenía considerado, que comenzó un conflicto bélico que luego fue la Guerra del Golfo, que fue como el primer conflicto bélico transmitido como en directo, ¿no? Que fue un hito desde ese punto de vista, no solamente desde el punto de la historia, sino que también de los medios de comunicación, y las noticias internacionales se transformaron en las más importantes, todos los días se abría con eso, todos los noticieros, y los periodistas internacionales no dieron abasto, y este humilde servidor, que era casi el que servía café allí, lo pusieron un día en pantalla, y le dijeron si podía hacerlo sin repetir ni equivocarse,
leer algunos cables, juntar dos noticias, hacer un poco de narración, y eso me cambió la vida. Eso me cambió la vida. Me acepté con más patas que convicción, pero siempre lo cuento, y lo cuento con más detalle porque las historias son más divertidas incluso, pero lo cuento porque yo creo que en la vida siempre te va a ocurrir eso. De pronto te van a surgir, y no solamente en el periodismo, sino que en cualquier actividad de la vida te van a surgir oportunidades, se te va a cruzar, la vida de repente va a pasar por aquí, y tú tienes que hacer el match y tener la certeza de poder hacer juntar eso, alinear esas, porque seguramente si pasa de largo a lo mejor eso ya no vuelve a ocurrir. Pero para hacerlo tienes que tener cierta entereza, decisión, convicción, creerte el cuento, y sentir que estás preparado. Entonces, por eso es que yo cuando hago clase justamente cuento esta anécdota un poco para decir que uno siempre tiene que estar preparado. Siempre tiene que estar preparado para tener esa decisión de decir sí puedo hacerlo, y no porque soy choro nomás. A lo mejor en ese instante yo me sentía súper choro. A lo mejor si hubiese sido súper responsable habría dicho no soy capaz. Pero esa seguridad a lo mejor viene de otro lado. Esa seguridad viene de haber creído que uno hizo el camino, recorrió el camino, estudió lo que tenía que estudiar, hizo más o menos bien las cosas y dice, bueno, si está aquí y se me pasó esto por delante, será por algo, entonces la tomo. Así es que eso fue divertido porque después de todo, mis compañeros, todos los que yo quería hacer deporte, a mí siempre me gustaba el deporte, entonces yo quería hacer, entrando a hacer la práctica, quería ir al estadio, quería hacer esas cosas, ¿no? Si tenía, claro, 20 años, quería hacer eso. Y cuando veía a mis compañeros que estaban en eso y me sacaban burla y yo no veía ni siquiera un milímetro de la tele, y después se dio vuelta la tortilla y yo estaba conduciendo todos los días, teniendo 20 años, conduciendo un mini informativo que había todos los días, era como estaba en el Olimpo, ¿no? Entonces es divertido eso, pero más que divertido deja como una enseñanza, creo. Qué genial, súper motivacional. Debería hacer charlas TED así, contando esa... Qué entrete que de una coincidencia, de una circunstancia como tan particular, se haya permitido empujar en verdad y impulsar su carrera, y de una forma tan positiva. Es súper interesante en verdad. Profe, y desde su experiencia como periodista, de todo lo que ha vivido como profesor ahora, ¿por qué cree que es tan importante un periodismo robusto para un país? Porque ayuda a la democracia. Sencillamente porque ayuda a la democracia, y una democracia no puede existir sin medios sin una prensa que pueda desarrollar su trabajo. Por eso que a mí me provoca esa contradicción el día de hoy. Yo soy súper abierto a las críticas. Creo que evidentemente yo jamás, y bueno, quienes han sido mis alumnos lo saben, jamás me paro frente a mis alumnos diciendo que lo que se hace en los canales en general, o mi trabajo en particular, o donde yo trabajo circunstancialmente en ese lugar, es lo mejor que se hace. No, por supuesto que no. Se cometen muchos errores, pero la mayoría de las veces son errores involuntarios, como ocurren en todas las pegas. Muchas veces tienen muchas explicaciones, no justificaciones, pero sí explicaciones dadas por un montón de circunstancias que te llevan a que el producto final no sea incluso el que uno quisiera que saliera al aire, con esos errores, con esas dificultades. Hay otro tipo de otras limitaciones, pero a lo que voy yo, y respondiendo a tu pregunta, es que con todo eso te permite desarrollar el trabajo. Y si hay más, y si hay más ventanas, eso te permite entonces aportar a una discusión, y no tener una visión unicolor de la realidad, porque la realidad no es unicolor, ni tampoco es bicolor, no es blanco ni es negro, tiene matices, tiene múltiples colores, tiene múltiples miradas. Y lo que me pasa ahora es que me da la impresión de que a veces se asemeja mucho, porque evidentemente las necesidades y la presión social y las dificultades son muchas, y las hemos como redescubierto como sociedad, digo, en ese sentido, y estamos ansiosos de que los cambios se produzcan, para bien.
Y eso hace que nos polaricemos mucho y pareciera que estuviésemos en una nueva mirada así como bicolor, pero es muy distinta a esa mirada bicolor que teníamos antes. Yo por eso siempre trato de llamar a valorar eso, y más que criticar o lamentarse de que haya estas disputas, es a valorar esa disputa, a entender que eso es una parte de una riqueza que hay que sacarle un valor positivo, porque de esas discrepancias, de ese encuentro, de ese debate, de ese diálogo, de esa confrontación de ideas, pero que tenemos la oportunidad de tener esas distintas visiones, tiene que salir algo mejor. Qué bueno que toca ese punto, porque claro, el periodista y el periodismo tienen un rol, y ese rol es un poco incomprendido. Entonces, sobre todo en momentos como los de ahora, de los de crisis, después del 18 de octubre, en ese sentido, ¿cómo usted o cómo el medio donde usted trabaja, cómo el periodismo ha enfrentado desde adentro, por ejemplo, ese tipo de crisis, de crítica, o la crisis de los medios en realidad, que es algo general en todos los lugares? ¿Cómo se enfrentan esas situaciones? Lo que pasa es que cuando hablamos de la crisis de los medios, yo creo que hay que hacer una diferencia. Una cosa son las crisis económicas, y otras son las crisis de credibilidad o los cuestionamientos, o la relación que hay entre una y otra. Curiosamente, aquí no ha habido ningún medio que haya cerrado por falta de credibilidad, pese a lo del 18 de octubre y lo demás adelante. No han bajado los niveles de sintonía, pero se han aumentado muchísimo las críticas. Entonces, parece, la gente dice, apaga la tele, pero la tele nunca ha estado más encendida que ahora. De hecho. ¿Se da cuenta? Hay una contradicción allí. Entonces, pero puede tener explicación, es un fenómeno bien interesante. Ahora no es un fenómeno que no solamente ocurre aquí en Chile, sino que ha ocurrido en todos lados, y mientras más tensión social hay, eso siempre se va a producir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se produce allí una especie de contradicción, y lo primero que yo te podría decir es que, evidentemente, una cuestión, si nos tiramos para atrás para el estallido social, no, los medios fueron sorprendidos, como todos, yo creo, fueron sorprendidos no por lo que sucedió, sino por cómo abordarlo, no porque nos intuyera que podía ocurrir algo así, o que íbamos camino a algo así, sino que por la envergadura que ha tenido y por la forma de abordarlo en cuanto a qué haces tú para aportar en ese rol social que cumple el periodismo, no solamente a cubrir los hechos y decir yo soy aséptico, aquí no tengo nada, eso es lo que pasa y ahí está, sino que también esa responsabilidad que tú sientes de que lo que digas, hagas, y lo que no hagas también o no digas, tiene una influencia muy grande y puede provocar algo. Entonces, eso sumado a la tecnología, que no es la misma que había hace 20, 15 años, ni siquiera 10 años, que te permite una democratización de la información, bien entre comillas también, en donde todo lo que no aparezca en un lado igual va a aparecer en otro, pero que tiene el problema de que los medios tradicionales tienen una forma de trabajar en donde jamás van a alcanzar a las redes, a la instantaneidad que tenemos ahora. Nunca va a llegar a la misma velocidad, y no la va a llegar a la misma velocidad por una cuestión bien sencilla, porque tú, al aplicar un método periodístico, bien y mal, pero pensemos que el mejor método periodístico, tú no vas a hacer así, a replicar de inmediato lo que está sucediendo en las redes sociales, por ejemplo, que quizá el mayor conflicto que se provoca, porque si le apunta no hay ningún problema, ¿ya? Claro. Iba a ser pro, iba a ser un montón, pero si te equivocas una vez, eso puede ser fatal. Exacto. Claro. Entonces, esa responsabilidad que hay detrás de aquello es lo que te hace que siempre sea más lento, ¿sí? Que sea más lento, que se digiera más, y cuando hay una necesidad de información, y cuando la gente se toma posición respecto de algo, y ya el que se demora un poco más, ¿ya? Y salió en otro lado, eso es sinónimo de ocultar información y no de estar verificando la información, que puede ser la otra manera de que tú veas las cosas. Entonces ya hay una situación que se produce, un prejuicio que es muy difícil de sacar, y después tú puedes darlo y todo, y dices, porque primero no sales al mismo tiempo, no lo da, lo está ocultando, y cuando sale, sí, ahora lo sacan. Entonces es porque sí, porque no. Pero bueno, pero yo no me quejo, yo estoy tratando de plantear más o menos lo que veo,
pero no me quejo, yo creo que es así, esas son las reglas del juego hoy día, y no hay, como decía un técnico, a llorar a la iglesia, hermano. Claro, profe, y con este cambio a las reglas del juego, los medios tradicionales se han visto súper desafiados. ¿Cómo enfrentan la masividad que tienen las redes sociales y la capacidad que todos tenemos, sea uno periodista, sea quien sea, de ser una antena repetidora de información? ¿Cómo asumen ese desafío e intentan también generar que estos espacios de información sean los mejores y los más óptimos? Es difícil, porque por lo mismo que te digo, por eso que trataba de explicar de la inmediatez, del proceso periodístico que hay en desarrollo para la verificación de la información y la confrontación, y no tirar lo primero que encuentras tú por aquí publicado, por aquí, por allá, que no sabes su origen y que por lo tanto puede provocar una distorsión muy, muy, muy grande. Eso yo lo veo complejo de por sí y no creo que pueda cambiar mucho. Ahora, hay que ir acortando los tiempos, hay que ser más atrevido, evidentemente, pero siempre con un sentido de responsabilidad. Tampoco te puedes dar la vuelta tanto de que, a ver, una vez que esté instalado ya el tema, y cuando ya esté como sea Vox Populi, recién me voy a meter, porque también el periodismo tiene una cuestión que uno de sus factores que es la oportunidad. Es decir, pasan, claro, sí, tampoco se trata de que aborde las cuestiones un mes después. Tampoco te puedes demorar tanto. Pero consciente de eso, sí vas a ser siempre más lento que cualquier red social. Eso está claro. Ahora, pero eso no es lo único. No es lo único, porque cuando tú te enfrentas a esa situación, después te das cuenta que también tienes que mantener un poco la calma, porque las cosas van madurando, van tomando su propio... los ritmos sociales también tienen un proceso, ¿cómo decirlo?, de una evolución natural. O sea, a lo que me refiero, lo que estamos viviendo en este instante hoy día, ahora que estamos hablando a las 3 y tanto de la tarde, no sé, no va a ser lo mismo seguramente que lo vamos a conversar en un año más. Claro. Y tampoco este momento es igual a un año atrás. Tiene una evolución. ¿A qué digo? A que tampoco hay que como rasgar vestiduras y desesperarse tanto respecto de lo que está sucediendo en ese instante, sino que tener una mirada de que esto evoluciona. ¿A qué voy? Que en algún instante se ha señalado, bueno, entonces las redes sociales van a llegar a ¿cómo se llama?, a reemplazar y van a terminar matando a los medios tradicionales. Yo digo que no. Que no va a ocurrir eso. Que al contrario, creo que en algún instante se van a ir juntando, y de hecho ya se están juntando, para tratar de confluir. ¿Ya? Y lo digo porque una cosa también van a depender de los momentos sociales que viven cada uno de los países. No es el mismo momento. A ver, por ejemplo, no es la misma sensación que tiene la gente respecto de los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, o la percepción que tiene en cuanto a su evaluación pública de lo que fue el 18 de octubre y el estallido social respecto de lo que ha sido el coronavirus. Uh-huh. ¿Ah? Y de buscar certezas en aquellos medios que les parecen más serios, producto de esa misma situación que se toman mal los tiempos para exponer cosas en términos de salud pública, en términos de la pandemia, etcétera, que los medios tradicionales. Porque, a ver, voy a hacer una caricatura, pero que valga solamente como ejemplo. O sea, si fuese por las redes sociales, entonces tomo cloro y sigo, y con eso me sano el coronavirus, ¿cierto? Claro, o se pone al sol un ratito. O me pongo al sol un rato y un montón de sandeces que han salido por todos lados, y que no tienen ningún asidero, pero que mucha gente la ha creído absolutamente, versus lo que se han hecho trabajo, reportaje, información seria, entrevistas, exposiciones de expertos en trabajos periodísticos de todos los medios, en donde conducen a otro lado y que uno busca para tratar de contrastar aquello. Eso es lo que yo digo nada más. Yo no digo esto tiene que morir, el otro que es la peor. Yo no soy de los que lo demoniza el tema de las redes sociales ni nada. Digo que es un elemento que está presente allí. De hecho, se compró un dedo de luz. Que nos desafía. A los periodistas nos desafía. Y entonces lo tomo eso como una oportunidad. Sí, pues, y uno se toma también de ello para poder llegar a otros públicos, porque sabe también que a través de esas nuevas tecnologías también accede a otros nichos que no son los tradicionales.
Claro, de Claro. pronto lo vamos a ver haciendo los bailes de TikTok y cosas así también. No, Es una de esas. en Me una de suscribo, esas, profe. claro. Lo sigo. Profe, y en ese sentido, claro, usted tocó algo súper importante que es lo necesario de los medios tradicionales o oficiales de comunicación. En ese sentido, voy a unir dos preguntas en una. ¿Cómo ha sido hacer periodismo en un tiempo inédito como el de ahora, que es una pandemia? ¿Cómo ha sido hacer periodismo en pandemia y cómo ha sido hacer clases también en medio de una pandemia donde usted como periodista tiene que transmitirle conocimiento y ciertos contenidos a los alumnos también para que se enfrenten a algo que es inédito? Hacer periodismo en este tiempo de pandemia, primero, ha sido desafiante por el hecho de las restricciones propias que tiene, ¿no? Por lo tanto, allí el término del reporteo de la calle, que tanto nos gusta a nosotros que trabajamos en esto, ha sido limitado. Entonces ha tenido uno que adaptarse a estas otras cosas, ¿no? A reportear, por otro lado, a seguir haciendo entrevistas, seguir buscando las fuentes, pero contactarnos de esta manera virtual. Y así han surgido muchas y múltiples oportunidades. Los medios son como los medios tradicionales en términos generales, ¿eh? Son como un elefante que se le cuesta moverse, ¿eh? Entonces, si tú no lo desafías, no se van a mover mucho, se van a mover despacito. Y ante esta necesidad, se vieron obligados, porque no tenían otra forma de tener que hacer primero Skype, ¿cachai? Skype. Hace un año, ¿cuándo íbamos a pensar que programas enteros en televisión se hacían con Zoom? O con otras plataformas iguales. Yo recuerdo perfectamente que cuando tú decías, oye, necesito entrevistar a alguien, decía, pero la única manera sería hacerlo por Skype. Bueno, Claro. salía desde el técnico de la sala de técnica del canal, mandándote un informe diciéndote que por qué no era posible colocar ese mono en pantalla, porque la calidad y la resolución y que el pixeleo y que no sé qué, 20.000 cosas más, hacían imposible que tú pudieses colocar 15 segundos de una entrevista allí. Hoy día todo es así. Evidentemente también han mejorado. La calidad que tiene el video hoy día es distinta a la de hace un año, y en un año más quizá va a ser espectacular, más espectacularmente. Entonces, a eso voy cuando decía desde antes que todo evoluciona. Pero si no está la necesidad de hacerlo, si no está el desafío, entonces tampoco las cosas cambian. Por eso es que yo veo siempre eso como una oportunidad y no como una amenaza, porque tú te tienes que adaptar a ello, y si no te adaptas vas a morir. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, del lado de las clases, también ha sido un tremendo desafío, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos que hacer muchos trabajos prácticos, es difícil tener que readecuar toda una malla para poder hacer los trabajos prácticos y evaluarlos de alguna manera, porque en algún instante saldremos de esta pandemia y nos volveremos a juntar, y en algún instante se volverá al reporteo más presencial, que uno que ha trabajado toda la vida en eso extraña. Claro. Pero en este instante hay que adaptarse. Entonces allí hay cosas que son de fondo en cuanto a si uno lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Uno se cuestiona mucho igual de si está entregando las herramientas, todas las herramientas que realmente van a ser necesarias para los alumnos que puedan enfrentar más adelante. Pero también se cuestiona un montón de cosas que son cuestiones prácticas. O sea, tú no ves a los alumnos, no los ves, y tampoco no hay una interacción con ellos que permita conversar más allá, y a veces también por disposiciones académicas, o por limitaciones también de la misma internet. Tú tienes un alumno virtual porque nunca le viste la cara tampoco, porque nunca tuvo cámara, ¿me entiendes? En la clase nunca pudiste, porque tuvo mala la cámara, porque tenía mal internet, etcétera, y que lo va a reprobar por eso. No lo puedes reprobar por eso. Entonces hay que buscar maneras ingeniosas y hay que entender, porque si algo nos enseñó esta pandemia, algo nos enseñó, o algo le enseñó en general a la gente en particular, pero especialmente a la élite y a la gente que toma las decisiones, descubrieron un país que siempre ha estado allí, pero que esa parte de nuestra sociedad no conocía. Conocieron un país que no tenía internet o tenía muy malas conexiones, ¿no es verdad? Que la cobertura no era la que querían, porque yo sí trabajaba allí y tenía los medios para tenerlo, pero eso no quiere decir que todo el país lo tenga. Descubrimos un país con una informalidad del trabajo que no conocíamos, entre comillas. Bueno, los que trabajamos en los medios y que reporteamos y que estamos allí, sabemos que es así, pero quizás las mismas personas que toman las decisiones en nuestro país, nuevamente, y las élites, no entendían o no han podido, y las políticas públicas sí lo han demostrado, que es muy difícil llegar con una ayuda cuando hay una informalidad del trabajo en el país que hace que
tengas esa informalidad que no te permita incluso que las ayudas sociales puedas tú destinarla o focalizarla. Te das cuenta que cuando haces una reforma desesperada como la del 10%, y resistida nuevamente por la élite, pero que es la última forma de llegar rápidamente con recursos a la población y que vienen de sus propios fondos, te das cuenta que el 27% no tiene ni siquiera, cuando retire la plata se va a quedar con 0 pesos. Entonces tú dices, es que son irresponsables porque nunca han ahorrado. No, no es que sean irresponsables, es que el mercado laboral de nuestro país es así, que ha permitido que la gente no tenga o muy bajo sueldo, o que no tenga capacidad de ahorro, o que no tenga un trabajo estable del cual puedan descontarle obligatoriamente para poder tener unos resguardos, una plata en sus fondos. Entonces hemos, y cuando digo hemos, estoy hablando como país en general, nos hemos pegado con un chancacazo en la cabeza de descubrir un montón de cosas de un país ficticio que supuestamente teníamos, pero que no era tal. Desde ese desafío, profe, bueno, ha sido un golpe para todos nosotros, para todos, me incluyo. Esta situación nos ha cambiado en todos los aspectos de nuestra vida, y yo creo que desde nuestras profesiones esto va a generar un cambio. Nos va a forzar a mejorar nuestro estándar para poder responder de mejor manera a estas emergencias. Como periodistas, ¿cómo deben ser estas nuevas generaciones de periodistas para responder a estos momentos de crisis que nos golpean tan fuertemente? Bueno, yo creo que lo que se ha instalado aquí en este último tiempo, voy a ver las partes, me gusta siempre ver las partes más positivas que las negativas. Yo creo que el mismo cuestionamiento que hay respecto de la sociedad y de cómo se visualiza también a través de los medios, esa sociedad ya de por sí solo es un incentivo. Un incentivo que cada persona tiene que reflexionar, que quiera trabajar en esto, cómo lo aquilata y cómo se acomoda a ello, y qué es lo que quiere hacer en esta nueva perspectiva. No estoy diciendo de qué bando estoy, porque aquí no creo que sea un bando, porque me carga que sea eso, que sea como el bando de los que somos periodistas tradicionales, por decirlo, y los que somos los alternativos. No se trata de eso. Se trata de cómo consideramos, porque al final lo que queremos es que haya una población que sea más informada, y que haya una toma de decisión que sea más responsable, y que esa presión de la ciudadanía nos lleve a que los temas importantes se debatan y tengan que tomarla los medios. No se trata de que los medios, como siempre hemos pensado, o incluso ha ocurrido evidentemente así también, sean los que impongan los temas, sino que ojalá la presión de una ciudadanía mucho más empoderada haga que esos temas obliguen a los medios a tomarlo, como siempre tiene que ser. Y estoy hablando de todos los tipos de medios, más grandes, más chicos, medianos, alternativos, etcétera. Eso tiene que ocurrir. Entonces, ¿cómo me paro yo como comunicador o como periodista, como quien quiere hacer esto más adelante? Es hacer esa reflexión y cuestionarse de qué manera yo puedo aportar a eso que hoy día lo veo desde aquí críticamente. Y después jugar el rol que tienes que jugar en cualquier lado. Porque es fácil también hacer la crítica cuando no tienes ninguna responsabilidad y cuando te puedes esconder detrás del anonimato de una cuenta en unos cuantos caracteres, porque ahí todos podemos ser valientes, ¿no es verdad? Pero es distinto cuando tienes que jugar. Es distinto, esto es como jugar al fútbol o ser hincha de la selección. Es súper motivador y está bien. Yo no digo que no sea mal, porque yo también lo hago, evidentemente. Ir al estadio y agarrar a putear a los jugadores y al técnico que no sabe nada, y uno creerse que si yo habría metido ese gol, yo lo habría atajado, yo habría puesto esto otro, todos somos técnicos, todos seremos fantásticos. Pero si llegas y te tocara entrar en ese partido y jugar, perdón la expresión, pero seguro que te cagáis entero. Entonces, a eso me refiero a que está bien esa actitud crítica, me parece muy bien, pero me parece que esa actitud crítica tiene que mantenerse para transformar las cosas, porque desde afuera tú no transformas nada tampoco. Porque quedarse solamente en la crítica, y en la crítica anónima muchas veces también, de nada es poco lo que aporta, es poco lo que suma, más que desagrado tal vez en algún instante. Entonces yo digo que también cuando se hace eso, me gusta ver, y yo veo desde dentro, cuando tú haces los esfuerzos y cuando hacen los esfuerzos los que están en los equipos de trabajo para hacer esa sintonía. Y yo te voy a ser sincero, hay muchas peleas que tú derechamente las pierdes, pero las peleas hay que darlas, y hay que darlas desde el ámbito de acción en donde tú estás. Si estás trabajando en la U hoy día y estás siendo académico, bueno, allí tenés que dar
las peleas. Si estás trabajando en un medio chico, allí tenés que dar las peleas, porque va a tener otras peleas de un tipo y otras de naturaleza. Si estás en un medio grande, en donde tienes ciertos intereses, bueno, ahí tenés que dar la pelea. Y seguramente va a haber peleas que vas a ganar y vas a tener peleas que vas a perder. Y te van a frustrar muchísimo. ¿Ah? Pero uno tampoco anda para andar publicando ni contando aquellas cosas, esas peleas o las victorias que tiene, las victorias que da, porque al final las peleas no son personales, porque esta es una pega social. Y yo te puedo decir que quien realmente le gusta esta profesión, cuando las cosas no salen como uno cree desde el punto de vista de su profesión y todo, el más frustrado es uno mismo. No crean que uno se va a la casa diciendo, oye, lo hice fantástico, lo hicimos fantástico, somos la raja, y no siente que cuando uno no estuvo, cuando lo hizo mal, cuando se equivocó, cuando metió las patas, cuando pudo haberlo hecho mejor, no se va con esa cuestión en la cabeza para la casa. Eso. En el fondo, como usted lo dijo, ya para ir cerrando, hay que estar en la cancha. En la cancha se ven los gallos y ahí se ven muchas cosas. Profe, yo digo, hay que prepararse para salir a jugar esa cancha. Claro. Para salir a jugar en esa cancha. Hay que prepararse para salir a jugar en esa cancha. Porque probablemente a lo mejor no vas a tener la oportunidad tampoco de llegar a esa cancha tal vez algún día. Pero sí tienes que estar preparado, porque algún día, a lo mejor, como te pasó, o como contaba yo en la anécdota, a lo mejor el técnico se da vuelta, no encuentra a nadie y te llama a ti. Exacto. Profe, ya cerrando, bueno, ha sido muy interesante la conversación para Frecuencia Terra. Muchas cosas que quizás no se ven desde afuera. Hay un mundo del periodismo, hay medios, cómo funcionan atrás, y eso hemos conocido un poco ahora. Para cerrar, le quisiéramos preguntar qué es lo que más le gusta del periodismo y lo que menos le gusta del periodismo. Lo que más me gusta del periodismo siempre es el sentido social, o sea, la definición elemental de una profesión como la nuestra, que la tienen otras también, como la pedagogía, como la medicina, etcétera, que trabajan con personas, que lo que hacen tiene influyen en el buen sentido, me refiero, influyen en el modo de vida de la gente, que puede ayudarle a la gente a vivir mejor. Una mejor salud, una mejor educación, una mejor información. ¿Eh? Ahí están y bueno, hay muchas otras cosas más, pero ahí como resumirlo. Eso es lo bonito que creo que tiene nuestra profesión. Lo malo que tiene es el hecho de la exposición cuando tú trabajas en medios grandes y todo eso, y un poco la incomprensión y las teorías conspirativas y los prejuicios que suelen instalarse y cuesta nada. Eso provoca muchas veces mucha desazón. Provoca desazón porque evidentemente pueden haber errores, pero de allí a que hayan maquinaciones orquestadas y que prácticamente a uno lo consideren, a los periodistas en general, como unos títeres que son movidos por intereses superiores y que uno no tiene nada que hacer al respecto y que se deja hacer, eso no digo que no pueda ocurrir, yo hablo por lo que yo conozco. Eso no debe ocurrir, y yo puedo decir que uno tiene que estar allí para poder luchar para que esas cosas no ocurran, y siempre tratar de hacer el equilibrio en donde le toque trabajar. A veces será un equilibrio en este sentido, a veces será un equilibrio en este otro sentido, a veces será un equilibrio político, a veces será un equilibrio social, a veces será un equilibrio de contenido versus uno de farandulístico. Siempre está esa disputa. Y en buena hora que esté esa disputa, si a mí me parece muy bien, si no hay que rehuir de la disputa y de la conversación y la discusión. Y una cosa sí quisiera decir, ya que estamos terminando y aprovechando de que esto lo reflexionen y lo ven los estudiantes, a mí me ha gustado muchísimo, y me gusta eso, el hecho de tener la posibilidad de estar en conversación con gente que tiene otra visión y que es mucho más crítica al respecto, que lo cuestiona todo, porque creo que si tú no eres joven y no eres rebelde, entonces no eres joven. Entonces, si no, se te pasó la vida.
Después uno se pone, claro, se va poniendo más viejo y se pone, no sé si más tradicional o más conservador. Es como una cosa como media natural de la vida, creo yo. Entonces, eso tiene que estar. Y yo me nutro de eso y me da energía eso, ¿me entiendes? Porque uno también lo vivió y después dice, ya, pero lo que pensaba en ese instante no era un poco tampoco lo que pensó ahora, tenía matices. Bueno, pero uno a veces en un instante no lo ve. Pero sí me parece súper interesante conducir eso, conducirlo y ser tolerante. No creerse el dueño de la verdad tampoco. O sea, ser crítico, pero no creerse el dueño de la verdad. Creer que también hay otras posiciones. ¿Ah? Y eso me ha gustado muchísimo, que he visto, por ejemplo, en la universidad, especialmente la evolución. Yo llevo hartos años, he ido y vuelto en la universidad, entonces tengo una visión respecto del alumnado que había hace como 15 o 20 años al alumnado que hay en el día de hoy. Y es distinto, hoy día es más diverso, hoy día es más crítico, hoy día se siente de otra manera, pero también tiene algunas falencias desde el punto de vista de la formación también, ¿ah? Porque nuestra educación tampoco no ha sido, no lo vamos a descubrir ahora, no ha sido buena, y es muy desigual. Y entonces hay que prepararse y no hay que quedarse con lo que solamente te entregan, y porque la desigualdad es tan grande que a veces te entregan así por un lado y te entregan así por este otro lado, y entonces esas carencias son difíciles de suplir y son difíciles de arreglar a este nivel, al nivel universitario, por más que uno tenga la disposición de hacerlo. Entonces queda una tarea que es una autotarea, que es de detectar eso, ser crítico, pero también formarse, tener esas ganas de ser mejor, de no quedarse con lo que te entregan, y no solamente quedarse en la postura crítica, sino a partir de eso que construyo yo. Porque al final, yo creo que al final, va a terminar, siempre vamos a ser nosotros los constructores de nuestro propio camino. Gracias, profe. Muchas Ser gracias. mejor. Como el lema de la U. Sí, como el lema de la U. Gracias, profe, por acompañarnos, gracias por transmitirnos todo esto para la comunidad estudiantil, para los que no somos de periodismo, totalmente valioso. Vemos una postura diferente, una mirada diferente, y estamos viendo desde adentro. Abrimos la ventana para ver lo que es realmente el periodismo desde adentro, y no quedarnos con el eslogan "la tele miente". Es diferente, es por algo, y obviamente no se puede no se puede mostrar toda la realidad desde un solo canal, porque como usted dijo, la vida está llena de matices y no es blanco y negro, hay una escala de grises entre medio. Muchas gracias, profe, por su tiempo, por acompañarnos también en este proyecto que está iniciando y que esperamos que sea un aporte para la comunidad. Así es, porque sentarse y tomarse el tiempo para conversar y discutir, confrontar ideas, reflexionar, convencer y hacerse también el espacio para dar la posibilidad de ser convencido es lo que nos puede sacar de este momento que vivimos en todo tipo de situación que estamos viviendo, y construir una sociedad mejor. Eso es lo que creo que todo al final es lo que queremos. Ya, pues, profe, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense, felicitaciones, sigan adelante. Nos vemos, chao. Gracias, Chao, profe, gracias. esté bien, chao, chao.